Me gritó delante de sus amigas, no eres un hombre de verdad, mi ex jamás me habría dicho que no. Ese fue su error. La dejé hablando sola, desaparecí sin darle explicación alguna, y ahora suplica por atención, pero hasta su ex la bloqueó, y yo ya ni siquiera pierdo un segundo en recordarla. Soy Dylan, tengo 31 años y trabajo como asesor de inversiones en una firma de gestión patrimonial en Phoenix. Mi salario base ronda los $165.000, pero los bonos casi siempre me elevan por encima de los 200.000 anuales. No lo digo para presumir, solo para dar contexto, porque el dinero es clave en lo que sigue. Un poco de mi historia: crecí en una situación de pobreza extrema, dependiendo de bancos de alimentos y asistencia estatal. Mi madre trabajaba 3 empleos desde que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 13. Salía a las 5 de la mañana rumbo a su turno en un restaurante, luego iba a un supermercado por la tarde y terminaba limpiando oficinas hasta medianoche. Apenas la veía, pero se aseguró de que entendiera que la educación era mi salida de la pobreza. Desde adolescente tuve claro que la seguridad financiera es esencial, y también aprendí que hay personas dispuestas a aprovecharse del trabajo ajeno para obtenerla sin esfuerzo. Mientras otros iban a fiestas, yo me encerraba a estudiar. Conseguí una beca completa en la Universidad Estatal de Arizona y tras 9 años de esfuerzo, pasé de analista junior a asesor senior. Cada ascenso fue sudado con jornadas de 60 horas y demostrando resultados una y otra vez. Con el tiempo pensé que sabía detectar a quienes solo buscan aprovecharse. Me equivoqué. Ahí apareció Sierra. La conocí en un restaurante de lujo en Scottsdale hace unos 2 años. Yo celebraba con mi colega Mason el cierre de un contrato de 2,3 millones en activos administrados. Ella estaba en otra mesa con sus amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile exclusivo. Tenía el cabello rubio perfectamente cuidado, maquillaje impecable y ropa de diseñador de pies a cabeza. No era mi tipo habitual, pero era impactante y yo estaba eufórico por el logro. Fue ella quien se acercó a nuestra mesa, lo cual debería haber sido mi primera alerta. Pocas mujeres se acercan a extraños en restaurantes caros sin un motivo. Empezó con una charla ligera sobre el lugar, la comida, si íbamos seguido. En menos de 5 minutos ya me estaba preguntando a qué me dedicaba, dónde había estudiado y qué hacía para vivir. Cuando mencioné que trabajaba en asesoría financiera, su actitud cambió por completo, de repente yo era lo más interesante del lugar. Debí haberlo visto como una segunda señal, pero estaba cegado. La verdad es que llevaba 8 meses sin una relación seria porque estaba concentrado en mi carrera y clientes, y ella era hermosa. Cuando sugirió seguir hablando en otro momento, tomar un café en un sitio tranquilo, acepté sin dudar. La conexión fue intensa desde el inicio. Sierra tenía un talento especial para hacerme sentir atractivo, exitoso e importante. Me hacía preguntas detalladas sobre mi trabajo, parecía genuinamente impresionada con mis logros y me trataba como alguien admirable. Ese debería haber sido el tercer aviso, pero mi ego disfrutaba demasiado de esa atención. Los primeros 6 meses fueron casi perfectos. Ella visitaba mi departamento en el centro y halagaba todo, la vista a la ciudad, mis informes financieros, incluso mi cafetera de alta gama por la que había ahorrado meses. Eres tan exitoso, amor. Me encanta estar con alguien que lo tiene todo bajo control. Palabras que me hacían sentir validado, aunque en realidad eran otra estrategia. De vez en cuando cocinaba para mí, o al menos eso aparentaba. Más tarde descubrí que encargaba catering de restaurantes caros y los servía en mis platos para simular que era casero. Una vez la sorprendí tirando envases de lugares como Fleming's y Capital Grill, y ella se rió. Me pillaste, quería ser romántica, pero soy pésima en la cocina. En su momento me pareció adorable, después entendí el patrón. Los regalos comenzaron de forma disimulada. Vi este bolso en Nordstrom y pensé en lo orgullosa que estoy de ti. No digo que debas comprarlo, pero quedaría perfecto para tus eventos de trabajo. Cada insinuación venía seguida de afecto e intimidad que me hacían sentir el hombre más afortunado del mundo. Con mi buen sueldo, gastar $600 o $900 de vez en cuando no me parecía un problema. Luego empezó a dejar cosas en mi casa. Primero un cepillo de dientes, después productos de belleza costosos, perfumes de $200, ropa con etiquetas que valía más que un coche de segunda mano, e incluso zapatos que descubrí después costaban $800. Cuando llegó la renovación de mi contrato de alquiler, Sierra sugirió que buscáramos un lugar juntos. Imagínate cuánto ahorraríamos compartiendo gastos, me dijo mientras buscaba en su teléfono departamentos de lujo. Curiosamente, todos costaban justo el doble de lo que yo pagaba. Lo planteó de manera tan lógica que sonaba como buena estrategia financiera. Terminamos mudándonos a un condominio de lujo en North Scottsdale. El alquiler mensual era de $3.800, más 400 de servicios, porque ella insistía en tener la temperatura exacta en 68 grados todo el año. Tras una sola visita eligió el lugar y yo firmé,
pagando además un depósito de 7.600. Sierra juró que cubriría la mitad, pero sus ingresos de relaciones públicas freelance siempre tenían algún problema, clientes que no pagaban, proyectos cancelados, reinversiones en su negocio. En retrospectiva, las señales estaban por todas partes. Yo, en cambio, estaba cegado por el corazón. Alrededor del mes 10, las cosas empezaron a cambiar. La gratitud y los halagos se transformaron en exigencias y derecho adquirido. Empecé a ver señales que antes había ignorado. Lo que para muchos sería una cena agradable para ella debía costar, como mínimo, $250 entre los dos, si no, se quejaba. Los regalos no eran recibidos con cariño, sino con pistas cada vez más obvias sobre artículos caros que quería. Una tarde, mientras mirábamos la tele, me mostró una historia de Instagram de una amiga y dijo sin más, el novio de Brooke le regaló una pulsera de Tiffany por los 6 meses. No espero lo mismo exacto, pensé, pero sí quiero a alguien que demuestre que valora la relación. Lo que más me incomodaba era la forma en que trataba a la gente que consideraba por debajo de su estatus, personal de sala, camareros, dependientes de tiendas, un tono condescendiente, los ojos en blanco, como si fueran invisibles o incapaces. Cuando se lo señalé, contestaba, estoy acostumbrada a un servicio mejor, cariño. No todo el mundo mantiene nuestros estándares. Esa actitud no solo era hiriente, también me hizo sentir incómodo en su grupo, amigas obsesionadas con salir con profesionales bien pagados, ingenieros de software, abogados, banqueros, promotores inmobiliarios, que se reunían los fines de semana para comparar regalos y viajes como si fuera una competición. Aún así, la relación tenía momentos buenos y yo buscaba razones para creer que sus sentimientos eran sinceros. Quizá estaba en negación, quería pensar que le importaba. El despertar llegó cuando me depositaron el bono anual, 195.000, ¿no? Perdón, $95.000 adicionales en mi cuenta, la mayor suma que había visto de una sola vez. Cometí el error de contárselo, 3 días después hablaba de anillos de compromiso. El dinero no lo es todo, me dijo una noche, acurrucada junto a mí, dibujando círculos en mi pecho, pero quiero que la gente vea lo exitoso que eres. Un anillo es una inversión en nuestro futuro, muestra el calibre del hombre con quien estoy. Había seleccionado el modelo, $15.000 por un anillo. Más que lo que mucha gente gana en 4 meses. Fue entonces cuando empecé a observar, con más objetividad, a quien estaba saliendo. El principio del fin ocurrió en la fiesta anual de la empresa, salón de hotel lujoso, barra libre, cena con servicio. Tenía ganas de presentarla con mis colegas y, sobre todo, con mi jefe, había rumores de una plaza en la vía de socios. Debería haber sabido que era un error llevarla. Mientras conversábamos con mi jefe y su mujer, Sierra, así llamo a ella ahora, no pudo evitar intervenir. Dylan es tan modesto con lo que ha logrado, dijo. ¿Sabías que ya ganaba 6 cifras antes de los 30? Con bonos y acciones estamos mirando casas en Paradise Valley. Primera equivocación, nosotros no estábamos planteando comprar casa. Segunda, en reuniones de empresa no se hablan cifras personales. Tercera, las casas en Paradise Valley empiezan en casi $1 millón, fuera de mi presupuesto realista. Mi jefe me lanzó una mirada que lo decía todo. ¿Qué estás pensando, Dylan? Sierra siguió sin freno, que íbamos a cambiar a un SUV de lujo el mes que viene, que quizá compraríamos una casa de vacaciones en Colorado. Yo no tenía noticia de nada de eso. Intenté cambiar de tema varias veces, pero ella iba a más. Entonces se sumó la mujer de Ethan, un compañero. Sierra la dejó con la frase que utilizaba como cuchillo. Ah, ¿eres profesora de primaria? Qué bonito y significativo. Yo me encargo de relaciones públicas y gestión de marca para clientes exclusivos, añadió, mencionando incluso a SMT Strategic Communications, tengo más flexibilidad, y, claro, la compensación lo refleja. Dylan y yo nos enfocamos en construir patrimonio. La mujer de Ethan se quedó visiblemente incómoda, su marido mostraba irritación. Quería desaparecer de esa conversación. Y el colmo llegó de regreso a nuestra mesa. Empezó a comentar en voz alta la ropa y las parejas de la gente alrededor, lo bastante alto como para que otros lo oyeran. ¿Has visto el vestido de la mujer de tu colega? Parece de tienda barata, seguro del outlet. Y el marido de tu jefe parece un contable básico. Al menos tú me elevas por estar conmigo. Me quedé quieto unos segundos hasta que salí con algo tenue, pero firme. ¿Qué quieres decir con eso? No trabajamos juntos para hacer nada, yo gano con mi esfuerzo y tú gastas. Hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. Su rostro se heló, y contestó alzando la voz, más de lo apropiado. ¿Perdón? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste la cena, o el supermercado, o cualquier cosa que hagamos juntos? Yo también aporto otras cosas importantes. La discusión subió de tono.
Empezó a enumerar gestos de contribución emocional, como si compensaran una desigualdad financiera evidente. Yo le respondí que no se trataba de contabilizar afectos, sino de coherencia. No puedes presentarte como el complemento que eleva mi estatus cuando faltan hechos que lo respalden. Y la tensión no era solo entre nosotros, la conversación dejó un clima raro entre mis colegas, algunos miraban con pena, otros con enfado. Después de esa noche, las grietas fueron más visibles. Su indiferencia hacia el personal y su ansia por ostentar se mezclaban con exigencias crecientes, joyas, símbolos caros, comparaciones constantes con amistades que solo buscaban escalar socialmente. En privado, me pedía gestos que en público justificaba como inversiones en imagen. ¿Una pulsera de Tiffany? ¿Un anillo de 15.000? Todo encajaba en un patrón que yo ya no quería sostener. Hoy entiendo que no se trataba solo de objetos, se trataba de la manera en que ella veía a las personas y de lo que esperaba que yo fuera para alimentar esa visión. Yo quería una pareja, ella quería una proyección. Y yo, hastiado de servir como vitrina, empecé a reconciliar lo que merecía: respeto, reciprocidad y discreción. No puedo fingir que no me dolió, porque dolió, pero ya no puedo justificar hacerlo todo por alguien que considera el mundo a través del precio de las cosas. Sierra me miró directamente a los ojos con esa expresión arrogante que tantas veces había usado para manipular la situación a su favor. Con voz segura, casi teatral, soltó la frase que marcó un antes y un después. Yo soy quien mejora tu imagen profesional. Soy el tipo de mujer que los hombres exitosos buscan para salir y casarse. Deberías sentirte afortunado de tener a alguien como yo. Ahí estaba, sin máscaras ni disfraces. Lo que realmente pensaba quedó expuesto frente a todos. La palabra afortunado fue tan absurda que no pude evitar reírme. ¿Afortunado por qué? ¿Por ser el patrocinador involuntario de cada uno de sus caprichos? ¿Por el privilegio de sostener un estilo de vida que nunca podría mantener por sí misma? Entonces ella contraatacó, con un tono casi ensayado. Olvídalo, Dylan. Actúas como si fueras un premio, pero antes de mí no eras nada. Yo fui quien te dio seguridad y confianza. Yo te enseñé a moverte en el mundo social y profesional. Sin mí, serías un hombre común de finanzas, gris, incapaz de atraer a nadie que valiera la pena. El ambiente se congeló. Las mesas cercanas dejaron de hablar, las copas quedaron a medio camino, y todas las miradas estaban clavadas en nosotros. Respiré profundo, saqué mi billetera y puse $150 sobre la mesa. Lo hice con calma, como quien cierra un trato con la seguridad de que está tomando la decisión correcta. Eso cubre tu transporte de vuelta. Entre nosotros todo terminó. Ella abrió los ojos sorprendida, como si no pudiera creer lo que escuchaba. No puedes hablar en serio. Sí puedo. No me llames, no me escribas, no vuelvas al condominio. Se acabó. Me levanté, recogí mi chaqueta y salí caminando con paso firme. No me giré ni una sola vez. Estoy seguro de que esperaba que diera marcha atrás, que regresara a disculparme o que tratara de arreglar las cosas como tantas veces antes. Pero no. Ese día había tomado la mejor decisión de mi vida. Sacar a Sierra de mi mundo fue como extraer un veneno que me había estado nublando la mente durante demasiado tiempo. Sentí un alivio inmediato, como si me hubieran quitado un peso de encima. El primer paso fue práctico: cambiar las cerraduras del condominio. Ella llevaba meses viviendo en mi lugar, pero nunca había firmado el contrato, así que no tenía ningún derecho legal. Pasé un sábado entero empacando sus cosas, montones de ropa de diseñador, zapatos de lujo, joyas, cosméticos y accesorios. Llené varias cajas y las dejé en el pasillo con una nota breve y directa: tus pertenencias. No me contactes bajo ninguna circunstancia. Las reacciones no tardaron. En cuestión de horas, comenzaron los mensajes. Dylan, tenemos que hablar. Estás exagerando. Yo estaba alterada en la fiesta, no lo decía en serio. No puedes desechar 2 años de relación así. No respondí. La bloqueé sin dudar. Ella, fiel a su costumbre, buscó la siguiente vía: redes sociales. Empezó a escribir publicaciones dramáticas sobre descubrir la verdadera naturaleza de las personas y sobre falsas apariencias que terminan revelando quiénes son realmente. Era evidente que todo iba dirigido a mí. La bloqueé de Instagram, Facebook, Twitter, absolutamente de todo. Cuando ya no tenía acceso directo, entraron en escena sus amistades. Mensajes llenos de dramatismo. Sierra está destrozada, Dylan. Ella te ama, ustedes eran la pareja perfecta. Todos cometen errores cuando están estresados. Uno por uno, los fui bloqueando. No contesté a nadie. Y lo que vino después fue casi un regalo inesperado: silencio. Un silencio absoluto que me devolvió la paz. Ya no tenía que medir cada palabra por miedo a sus cambios de humor. Se acabaron las cenas de $400 en restaurantes de lujo donde siempre encontraba algo que criticar.
Se terminó escucharla despreciar a la gente trabajadora por no tener el dinero suficiente para estar a su nivel. Dejé de sentirme un cajero automático con piernas. Con esa tranquilidad, mi vida cambió por completo. Me enfoqué en el trabajo y en apenas 4 meses fui promovido a asesor senior, con un aumento de $35,000 anuales y participación en los beneficios de la firma. Esa diferencia fue enorme. Por primera vez en mi vida adulta estaba construyendo riqueza para mí y no financiando la vida de otra persona. No solo crecí en lo profesional. Volví a hacer ejercicio, recuperé disciplina y bajé los 9 kilos que había ganado por el estrés. Compré finalmente la motocicleta que siempre había querido, la misma que ella me prohibía diciendo que era demasiado arriesgada para alguien con mis ingresos. Mi vida volvió a tener emoción, equilibrio y sentido. Pero Sierra, sin su fuente de dinero, parecía no haber corrido con la misma suerte. A los 4 meses de la ruptura empezaron a llegarme rumores a través de conocidos en Phoenix. El mundo financiero e inmobiliario aquí es mucho más pequeño de lo que parece, y todo se sabe. Mientras yo prosperaba, cerrando contratos más grandes y ganando confianza, ella seguía el mismo guión con un nuevo protagonista. Apenas una semana después de que lo nuestro terminó, comenzó a salir con Carter, un promotor inmobiliario con dinero y experiencia. Clásico rebote, aunque claramente estratégico, presentarse como la mujer independiente y sofisticada mientras él cubría los gastos. En 3 semanas ya vivía en su ático del centro. Sus redes mostraban cenas costosas, viajes de fin de semana a Sedona y San Diego, compras de lujo. Exactamente lo mismo que conmigo, pero con otro financiador. La diferencia era que Carter no era ingenuo. Había pasado por 2 divorcios, uno de ellos con una mujer que intentó quedarse con la mitad de su empresa. Sabía reconocer a distancia a quienes solo buscaban aprovecharse. Según la gente del sector, mantenía sus finanzas completamente separadas y jamás mezclaba negocios con placer. Lo más revelador llegó por casualidad. Un día me crucé con Madison, esposa de mi colega Ethan. Ella era la maestra a la que Sierra había menospreciado en una fiesta de la empresa. Conversando en una cafetería me dijo algo que me hizo abrir los ojos. Deberías saber que tu ex anda diciendo que tú la controlabas con el dinero, que vigilabas cada gasto. Madison me explicó que su vecina trabajaba en una boutique de Scottsdale Fashion Square. Allí Sierra había contado que yo no la dejaba comprar nada sin permiso. Era ridículo. Primero, porque Sierra jamás socializaba con empleados de tiendas a menos que buscara manipularlos. Y segundo, porque, a pesar de no tener ingresos propios, seguía gastando en boutiques caras. Quedaba claro, estaba reescribiendo nuestra historia para pintarme como un hombre posesivo y controlador, alguien que limitaba su libertad. La misma manipulación de siempre, solo que ahora disfrazada para proteger su reputación. Ella intentaba presentarse como una víctima de maltrato financiero, cuando en realidad era lo contrario, una persona manipuladora y oportunista. Resultaba casi cómico escucharla hablar de abusos, mientras durante años gastaba cientos de dólares semanales únicamente en sí misma sin que yo cuestionara a dónde iba el dinero. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que Madison compartió. Sierra preguntaba a las empleadas de boutiques si conocían clientes varones exitosos que estuvieran solteros y en busca de una relación. Básicamente usaba a las trabajadoras de tiendas como una especie de servicio informal de citas, lo que dejaba en evidencia lo calculada y depredadora que era su manera de relacionarse. En esa misma época, noté un cambio repentino en su actividad en plataformas profesionales. Había actualizado su perfil de LinkedIn presentándose como CEO y fundadora de una supuesta empresa de consultoría, adornando su descripción con términos pomposos y vagos sobre su experiencia. Comenzó a conectar con personas de mi mismo sector, colegas que me conocían, en un intento evidente de usar mi red de contactos. Era otra de sus jugadas estratégicas, quizá buscaba que yo volviera con ella o, en su defecto, encontrar nuevas víctimas dentro de mi círculo profesional. Lo curioso es que justo en ese momento me habían ascendido en la empresa, y junto al nuevo cargo llegó una enorme responsabilidad. Quedé a cargo de todas las relaciones con proveedores y de aprobar contratos para el presupuesto de marketing y relaciones públicas. Estamos hablando de aproximadamente $1,8 millones al año distribuidos entre diversas agencias y consultores. La ironía era perfecta. Después de haber sido su cajero automático personal durante años, ahora yo controlaba exactamente el tipo de contratos corporativos que podían sostener el estilo de vida que tanto anhelaba. Y lo más sorprendente, ¿quién crees que, 6 semanas después de mi promoción, apareció intentando que su empresa trabajara con nosotros? Exactamente, Sierra. Ella no tenía idea de mi ascenso ni de mis nuevas funciones. La propuesta llegó por los canales oficiales, con correo electrónico y un RFP formal, bajo su nombre legal, Sierra Marie Thompson. No utilizó el alias comercial que mostraba en redes sociales, SMT Strategic Communications.
Cuando vi su nombre en la solicitud de proveedores, no pude evitar soltar una carcajada en mi oficina. Tanto fue así que mi asistente entró preocupada, pensando que algo había pasado. El contenido de su propuesta era ridículo desde un punto de vista profesional. Pedía un retaine mensual de $18.000 por gestión integral de marca y comunicación estratégica. Para comparar, nuestra agencia de relaciones públicas más consolidada cobraba 12.000 al mes, y ese monto incluía servicios reales y completos, relaciones con medios, manejo de crisis, creación de contenido, gestión de redes sociales y reportes con métricas claras de retorno. Lo más grave era su portafolio. Todo estaba plagiado. Reconocí de inmediato campañas de agencias de renombre internacional como Ogilvy y Saatchi. Usaba fotografías de stock, presentándolas como sesiones exclusivas para supuestos clientes. Incluso incorporaba plantillas compradas en sitios como Canva, fingiendo que eran diseños originales. En otras palabras, su empresa ficticia no tenía nada propio, era puro material robado. Era, en el ámbito profesional, exactamente lo mismo que había hecho en su vida personal, manipulación superficial, sin sustancia real detrás. Ahí lo vi claro, era mi oportunidad de aplicar una justicia poética. Rechazar su propuesta de inmediato habría sido satisfactorio, pero no suficiente. Yo quería asegurarme de que quedara expuesta de forma definitiva, que no pudiera volver a engañar a nadie más con sus tretas. Así que opté por preparar un golpe estratégico. Pasé el fin de semana revisando cada detalle de su presentación, documentando cada evidencia de plagio y armando un informe exhaustivo. Tenía pruebas de sobra, imágenes copiadas de campañas premiadas, testimonios inventados, proyecciones financieras sin sentido y comparaciones que no cuadraban con los estándares del sector. Con todo listo, pedí a mi asistente que organizara una reunión formal para el miércoles siguiente. No fue cualquier encuentro, invité a todo el equipo de marketing, a 2 socios principales, al director financiero y a varios jefes de otras divisiones. Hice que pareciera una evaluación seria de proveedores para un contrato importante. Incluso mandé las invitaciones con el asunto Evaluación de proveedores de comunicación estratégica, SMT Consulting, para asegurarme de que todos asistieran. La expectativa me llenaba de adrenalina. Apenas dormí la noche anterior, no por nervios, sino por la emoción de saber que estaba a punto de desenmascararla. Esa mañana llegué temprano, preparé la sala de conferencias con sumo cuidado, probé el sistema de audio y vídeo, organicé los documentos y revisé la pantalla principal de la presentación. Quería que todo saliera impecable. Y justo a las 10 en punto, entré en la sala. Allí estaba Sierra, acomodando su portátil y desplegando su material para exponer, sin tener la menor idea de lo que le esperaba. Cuando crucé el umbral de la sala de conferencias, lo primero que captó mi atención fue ella. Estaba impecablemente vestida, de pies a cabeza en un atuendo pensado para impresionar. Llevaba un traje de diseñador que, a simple vista, debía rondar los $2.000, acompañado de unos zapatos de tacón low-bottom que reconocí de inmediato y que fácilmente costaban más de 800. El conjunto transmitía la imagen de una profesional poderosa, alguien que había invertido no solo dinero, sino también tiempo y esfuerzo en construir una apariencia que gritaba éxito. Su cabello, perfectamente alisado y con ondas trabajadas, revelaba que había pasado varias horas en un salón de belleza y no precisamente barato, aquello había costado al menos unos $200. Lo curioso es que, en el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, todo ese porte cuidadosamente armado se vino abajo. La sangre pareció huirle del rostro, que se volvió casi tan pálido como las paredes de la sala, y las manos comenzaron a temblarle de forma tan notoria que no podía disimularlo. En medio de su torpeza, dejó caer el maletín del portátil y un jadeo audible se escapó de sus labios. La tensión en la sala creció de inmediato. «Hola, Sierra, ¿lista para comenzar tu presentación?», dije con calma, manteniendo un tono neutral, aunque en el ambiente se podía cortar el silencio con un cuchillo. Ella, con un esfuerzo visible por recomponerse, intentó fingir naturalidad. Se mostró como si aquello fuera una coincidencia inesperada, pero el temblor de su voz y sus gestos nerviosos la delataban. «Dylan, qué sorpresa. No tenía idea de que trabajabas aquí. Es un mundo pequeño, ¿no?». «En efecto. Soy el asesor principal encargado de evaluar tu propuesta hoy», le contesté con seriedad. «Te invito a comenzar cuando quieras». Mientras tanto, los demás asistentes iban entrando y tomando asiento. Éramos 12 en total, un grupo compuesto por varios de los ejecutivos más influyentes de nuestra firma. La atmósfera era solemne, cargada de expectativa. Sierra, en cambio, apenas podía encender su portátil y conectar el cable al proyector, los nervios le ganaban cada segundo. Lo que siguió fue un espectáculo lamentable. Durante 45 minutos presenciamos la presentación más caótica e improvisada que he visto en toda mi carrera.
Sus respuestas a las preguntas iniciales fueron vagas, imprecisas, y se enredaba con conceptos básicos que cualquier consultor mínimamente preparado debía dominar. Cuando se le pedía explicar su metodología o la lógica detrás de sus estrategias, balbuceaba frases sin sentido, como si intentara rellenar con palabras huecas. Sus diapositivas, lejos de demostrar profesionalismo, parecían haber sido armadas la noche anterior. Fotografías genéricas sacadas de bancos de imágenes, textos redundantes que no comunicaban nada concreto, y cifras que no sabía justificar cuando alguien pedía más detalle. En un descuido, incluso dejó proyectada una diapositiva con la marca de agua de una plantilla gratuita, lo cual dejó aún más en evidencia su falta de preparación. ¿Podría explicarnos cómo realiza el seguimiento de resultados y la medición de impacto de sus campañas?, preguntó con seriedad nuestro director de marketing. Bueno, utilizamos sistemas integrales de métricas y evaluaciones muy completos, respondió Sierra, tratando de sonar convincente. ¿Qué sistemas específicos?, replicó él. Las plataformas estándar, como Google Analytics y otras herramientas profesionales de la industria, dijo, titubeando. Fue en ese momento cuando se hizo evidente que no tenía idea de lo que estaba hablando. Y la situación aún podía empeorar, porque uno de los socios principales le solicitó ejemplos concretos de campañas previas. Yo, con total serenidad, aproveché para proyectar comparaciones lado a lado en la pantalla, su supuesto trabajo frente a campañas reales, premiadas y reconocidas a nivel nacional. ¿Podría explicar estas sorprendentes similitudes entre su portafolio y esta campaña galardonada de una agencia de Nueva York?, pregunté con voz firme, dejando que los hechos hablaran por sí solos. El silencio que cayó sobre la sala fue sepulcral. Las semejanzas eran tan descaradas que no hacía falta ser experto para detectarlas, los mismos colores, la misma tipografía, las mismas fotografías de archivo, incluso la disposición idéntica en los diseños. Ella, con el rostro enrojecido y una voz cada vez más aguda, intentó justificarlo como inspiración, alegando que toda estrategia de comunicación se basa en referencias de casos exitosos. Pero el argumento no convencía a nadie. Esto es plagio directo, sentenció el director financiero con dureza. ¿Está usted afirmando que este es un trabajo original? Son prácticas habituales en la industria. Todos tomamos referencias, balbuceó Sierra, cada vez más acorralada. Decidí continuar. Proyecté una segunda comparación, luego una tercera y una cuarta. Para ese punto, varios de los socios movían la cabeza con incredulidad, y la incomodidad en la sala era palpable. Finalmente, uno de ellos interrumpió el desastre. Creo que hemos visto suficiente por hoy, dijo, con un tono que buscaba poner fin a la humillación. Sierra recogió sus cosas de forma apresurada, evitando miradas, y prácticamente huyó de la sala sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, me dirigí a los presentes con total transparencia. Quiero aclarar un punto importante. Sierra y yo tuvimos una relación en el pasado. Ella no cuenta con estudios formales en relaciones públicas, carece de campañas verificadas de éxito, y como hemos podido comprobar, su portafolio está compuesto de material plagiado de agencias reconocidas. Mi recomendación es rechazar su propuesta y considerar reportar estas irregularidades a las asociaciones profesionales correspondientes. El director financiero, con expresión grave, asintió. Transmitiremos esta información al área legal. Este nivel de falsedad puede ser considerado fraude. La noticia se esparció con rapidez en los círculos empresariales y de marketing de Phoenix. En menos de una semana, todos en el entorno profesional conocían el desastre de Sierra, su portafolio falso y la bochornosa presentación. Su consultora quedó prácticamente destruida de la noche a la mañana. Sin embargo, las consecuencias no se limitaron a lo ocurrido en la sala. Carter, el promotor inmobiliario con quien ella mantenía una relación, tenía tratos ocasionales con nuestra firma en operaciones de compra y financiamiento de propiedades comerciales. Cuando la información llegó a sus oídos a través de nuestros contactos en común, decidió escarbar más a fondo en su historial. Lo que encontró en esa investigación marcaría un antes y un después en la vida de Sierra. Descubrí que ella había estado mintiendo de forma sistemática sobre todo, sus ingresos, sus títulos, su experiencia laboral, en resumen, sobre casi todo lo que decía de su vida profesional. Por referencias mutuas contraté a alguien para verificar sus afirmaciones y resultó que nunca había asistido al posgrado que decía, nunca había trabajado en las empresas que aparecían en su currículum y jamás había manejado los presupuestos de los que presumía. Fue una farsa construida con detalles falsos. Terminé la relación de inmediato y dije a varias personas exactamente por qué, incluyendo datos concretos sobre sus manipulaciones financieras y su deshonestidad. Pronto quedó sola, desempleada y prácticamente vetada en la escena del marketing local. Pero el destino no se había dado por vencido con ella.
Se había mudado a un condominio de lujo cuyo contrato de alquiler estaba solo a su nombre, él tenía sus bienes comprometidos en proyectos de desarrollo e inversiones, y cuando él se marchó ella quedó responsable de una renta mensual de $5.200 sin tener ninguna fuente de ingreso real. El guardarropa de diseñador, las joyas caras y el estilo de vida ostentoso que mostraba estaban financiados con tarjetas de crédito y préstamos personales obtenidos mediante declaraciones de ingresos totalmente falsificadas a nombre de su supuesto negocio de consultoría. Sin el apoyo económico de Carter, las facturas empezaron a vencer y no había forma de afrontarlas. Su historial laboral era tan inventado que al presentarse a ofertas de trabajo, cualquier cosa, puesto de ventas, administrativo o de tienda, no podía aportar referencias legítimas ni verificar la experiencia que había alegado. 4 meses después se enfrentaba a procesos formales de desalojo y posibles acciones legales por parte de varios acreedores. Una tarde, cuando cocinaba en casa y me sentía, por primera vez en años, realmente en paz, sonó el teléfono con número desconocido. Contesté y una voz quebrada dijo: «David, soy Cassandra. Por favor, no cuelgues». Casi corté de inmediato, la curiosidad me ganó y, si soy honesto, quise oír qué iba a decir. «¿Qué quieres?», respondí. «Estoy en problemas serios. De verdad serios. Sé que probablemente me odias y tienes todo el derecho, pero no sabía a quién más llamar». Su voz temblaba, por primera vez no eran las lágrimas manipuladoras que había visto usar antes, estaba llorando de verdad. «Voy a perder el condominio. Las tarjetas están al máximo. No encuentro trabajo por lo que pasó con SMT Strategic Communications. Mis padres no me ayudan, están furiosos por todo lo que hice. Sé que lo arruiné todo contigo. Tú fuiste lo mejor que me pasó y fui egoísta y estúpida». Aquella era la clásica transición, se presentaba como víctima ahora que las consecuencias la golpeaban. La esperaba, dejé que el silencio se prolongara un minuto entero mientras ella sollozaba al otro lado. «Sierra, dime algo», pregunté con honestidad, «cuando estuvimos juntos, ¿de verdad te importé como persona o yo era simplemente una fuente de dinero para ti?». Más llantos, más profundo esta vez. «Creí que estabas siendo lista y estratégica con mi futuro», me dijo, «pero al perderte me di cuenta de que lo que teníamos era real. Tú me hacías sentir segura. Lo destruí por cosas materiales». Su confesión sonó sincera en tono, pero yo había visto el patrón demasiado de cerca. Le escuché admitir que al principio podía haberme visto como un recurso financiero. «Tal vez así empezó», me dijo. «Pero luego desarrollé sentimientos reales y cuando me di cuenta ya lo había arruinado». Respondí con calma: «Si hubieras sido honesta desde el principio, si en lugar de tomar hubieras aportado algo real a la relación, quizá habríamos tenido una oportunidad». Yo la cuidé a pesar de muchas señales de alarma. Ella suplicó: «Te lo suplico. He aprendido la lección. Puedo cambiar. Te pagaré. Firma lo que quieras, te daré doble interés, trabajaré para ti». Durante un instante el viejo yo se habría compadecido y quizá habría considerado ayudar por esa mezcla de nostalgia y lástima. Pero ya conocía a Sierra demasiado bien, su repetido patrón de aprovecharse. No me engañó esta vez. La conversación duró unos instantes más. Le dije exactamente lo que iba a tener que hacer, sin ambajes: conseguir un trabajo legítimo, venta al por menor, restauración, lo que sea, aprender lo que significa ganarse la vida con trabajo honesto en lugar de manipular a la gente, pagar sus propias cuentas y hacerse responsable de sus problemas. Si tenía que reinsertarse en el mundo, que lo hiciera con esfuerzo y no con atajos fraudulentos. Y añadí una condición innegociable: que no volviera a contactarme. «Por favor, Dylan, me quedan días antes del desalojo, no tengo a dónde ir, mi crédito está destrozado», imploró. Yo fui firme: «No me llames nunca más. No me escribas. No aparezcas ni en mi trabajo ni en mi casa. Esto se acabó». Fue en ese momento, cuando se expuso por completo, que sentí que se había roto algo irreparable entre nosotros. Colgué y bloqueé el número al instante. La sensación de cierre fue enorme. Tras años de sentirme manipulado y utilizado, por primera vez obtuve una conclusión clara: había mostrado sus verdaderos colores, afrontó las consecuencias y por fin, sus tácticas no surtieron efecto conmigo. 8 meses más tarde supe, por medio de contactos profesionales, que se había mudado de regreso con sus padres a un pueblo cercano a Tucson y trabajaba en un almacén por departamentos. Al parecer, sus padres intervinieron para saldar deudas y evitar la bancarrota, pero le hicieron firmar un acuerdo con condiciones estrictas para que les devolviera el dinero. No era la vida que ella había fingido tener, era, por el momento, la reparación, durísima y con reglas, que tuvo que aceptar. Así terminó todo para mí, sin resentimientos abiertos, solo con la certeza de que no volvería a ser su respaldo financiero ni emocional. Ella recibió su factura, y yo recuperé la paz que durante tanto tiempo me robaron.